Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa la hora que ves este video, yo soy José Arlolo, literalmente un tipo que salió de la nada. Hoy me levanté de mi cama y dije, el segundo video que hice, el intento de tutorial, es horrible, no me gustó. Siento que lo que se explica se hace mal, y al final no quedaron las bases de lo que debería ser un juego plataformero 2D. Solo quedó un debug room y un controlador del jugador, algo que se aleja de las bases de lo que tenía en mente. No obstante, ese mismo video, yo dije que haría una segunda parte si llegaba a 20 vistas y o un comentario, y pues, superó esas dos cosas, por lo que este video podría decirse que es una recreación del primero, pero con más presupuesto. Así que comencemos este video. Para este proyecto se utilizarán los recursos del paquete de itch.io del usuario PixelFrog, más precisamente Pixel Adventure 1. El enlace a este paquete de recursos se encontrará en la descripción. Para la creación del proyecto, primero abrimos Godot Engine. Ahora comenzamos creando el proyecto de Godot. Le asignamos un nombre, en mi caso prueba 3, seleccionamos la ubicación de la carpeta y agarramos el renderer para el proyecto. Yo quiero hacer este juego para dispositivos móviles principalmente, por lo que utilizaré el renderer mobile. Ahora creamos nuestro proyecto. Una vez creado el proyecto, importamos los recursos de itch.io. Una vez importados los recursos, tocará hacer modificaciones en el project setting de nuestro proyecto. Las modificaciones que haremos serán en tres partes. La primera será en el apartado Layer Names dentro del campo 2D Physics, donde escribiremos los nombres de las colisiones que existirán en nuestro proyecto. Una vez escritas las colisiones, tocará cambiar el filtro de textura para los sprites, para que se vean bien. Esto se hará en el apartado Rendering dentro del campo Textures. Aquí, en la opción Default Texture Filter, seleccionaremos Nearest. Por último, nos dirigimos al apartado Display, dentro del campo Windows. Aquí cambiaremos el tamaño dentro del proyecto. Yo usaré 1280 dividido entre 3 y 720 dividido entre 3 respectivamente. Bajamos un poco y en el apartado Scratch, en el apartado Mode, lo cambiamos a Canvas Items para hacer que el proyecto 2D se vea igual del tamaño en cualquier dispositivo. Por último, activamos la opción superior llamada Advanced Settings, donde en los apartados Windows Override with E8 colocaremos el tamaño de la ventana de ejecución. En mi caso, lo mismo que el tamaño del proyecto, solo que en lugar de estar dividido entre 3, será dividido entre 2. Y listo, ahora podemos empezar a construir el proyecto plataformero 2D. Primero haré un objeto del cual se puede interactuar, por ejemplo, una caja que pueda destruirse. Para ello, dentro de Scene seleccionaremos Other Node y tomaremos área 2D, ya que no quiero que interrumpa el movimiento del jugador, pero sí que pueda romper al pisar por encima. Bueno, ahora nos dirigimos al inspector con el objeto seleccionado y seleccionamos su collision. Explico esta parte rápido. Layer significaría mi colisión es y mask significaría colisionar con. Entonces, la colisión para esta caja será Hurtbox o el número 5 y colisionará con Hitbox o el número 4. Bueno, toca preparar el objeto para meterle funcionamiento una vez hecho esto. Ya con la estructura lista, primero haremos las animaciones del Animated Sprite 2D. Este Animated Sprite tendrá únicamente dos animaciones, las cuales serán Idle y serán Hit. Para Idle solo arrastramos la imagen con el mismo nombre y activamos la opción Loop y reproducción por defecto. Para Hit ponemos sus FPS a 10 y seleccionamos la opción Add Sprites from Sprite Sheet. En horizontal colocamos 3 y vertical 1. Después presionamos Select All y listo. Ahora asignamos una forma de colisión para interactuar. Para ello, seleccionaremos Collision Shape 2D y en la opción de Shape seleccionaremos New Rectangle Shape y empezaremos a moldear hasta tener algo que nosotros esperemos. Dejamos para el final el Animation Player y nos dirigimos al Node 2D con el nombre de Box Parts. Lo colocamos en la posición X0 y Y-10. Aquí, a cada uno de los sprites 2D, a Texture se le añadirá la textura break.png. Su animation tendrá h-frames de 4, v-frames de 1 y cada uno de esos valores en su frame será diferente y su posición también. Llegamos al Animation Player y aquí seleccionaremos la llave de animación para Visible, Position, Rotation y Scale. Después, en ese mismo orden, se cambiará el tipo de reproducción a Nearest, Cubic, Cubic y Cubic. Esto se repetirá en los sprites 2D del 1 al 4 y los valores que contendrá cada animación los colocaré en pantalla.
Primero guardamos la escena y le metemos funcionamiento por código. Para ello pulsamos Control CS o usamos Save Scene de Godot. Creamos la carpeta Scenes, dentro otra carpeta llamada Items. Y por último le pondremos a esta escena el nombre Box-1. Esto para que pueda que se realicen más cajas en el futuro. Después creamos un script de Godot y le metemos el funcionamiento. Le damos una clase al objeto para hacer referencia y tendremos una variable por inspector para poder modificarla si es que queremos cambiar la cantidad de golpes necesarios para romper la caja. Creamos variables con referencia a la forma de colisión, el animated sprite y el animation player. Aquí solo crearemos un método llamado hit donde cada vez que se llame la vida bajará en 1, siempre y cuando sea mayor a 0 o eliminar el objeto si es menor o igual a 0, colocando sus animaciones correspondientes. Y listo, ya con esto tenemos nuestra box lista. Ya con nuestra box terminada, ahora crearemos nuestro jugador. Para ello, dentro de Scene seleccionaremos Other Node y tomaremos Character Body 2D y lo renombramos a Player. A este nodo le agregaremos los siguientes nodos: Animated Sprite 2D, Collision Shape 2D, Timer, el cual renombraremos a Coyote Timer, otro timer renombrándolo a Jump Timer, un cámara 2D para ver al jugador en casi todo momento, un área 2D renombrándola a Hitbox y a esta última le añadimos una Collision Shape 2D. Dentro del nodo Player haremos algunas configuraciones. Nos dirigiremos a Collision y en Layer seleccionaremos el 2, ya que es el Collision del jugador, y en Mask colisionará con el 1, es decir, el mundo, y 3, que es el enemigo. Después nos dirigimos a Ordering y en Z-Index colocamos un 1. Esto para que el jugador se dibuje delante de la caja. Por último, nos dirigimos a la pestaña Node y nos vamos a Groups. Aquí añadiremos dos groups globales, los cuales serán Entities y Player. Solo dejaremos seleccionado Player para el jugador. Entities nos ayudará mucho en el futuro. Ahora nos dirigimos a Animated Sprite 2D y en Offset colocamos -16 en Y para que el jugador esté sobre el eje Y y tener mejor control de su aparición en el juego. Ahora procedemos a hacer las animaciones, las cuales serán todas de la carpeta de Virtual Guy. Este lo puedes encontrar en la carpeta que se ve en pantalla. Aquí serán todas sus animaciones correspondientes a 15 FPS, donde todas tendrán loop encendido a excepción de Hit, la cual no tendrá loop encendido y tendrá los FPS a 10. Te sugiero que te tomes tu tiempo para hacer las animaciones con calma. Y recuerda, la animación por defecto va a ser idle. Ya con las animaciones terminadas, toca darle forma a la colisión de Player. Te sugiero darle la forma de colisión con respecto a la animación idle. Continuamos ignorando Coyote Timer y Jump Timer para dirigirnos a cámara 2D. Aquí en el apartado Limit, esto es opcional, en Left coloca 0 y en Bottom coloca 240. Esto para limitar el movimiento de la cámara desde 0 como mínimo en lo largo y 240 mínimo en lo alto. Después activamos Smoothed para que no quede tan abrupta la manera en la que se detiene la cámara. Después donde pone Position Smoothing, activamos Enable y colocamos 8 para que la cámara nos siga con una animación muy leve. Por último nos dirigimos a Hitbox y modificamos su collision. Aquí Layer será 4, el cual es Hitbox, y Mask será el 5, el cual es Hurtbox. Esto para que para cuando el jugador salte sobre una caja pueda golpearla. Ahora le damos forma a esta área. Su collision shape te sugiero hacerlo con respecto a la colisión del jugador, es decir, rectangle shape con el mismo width, mucho menos pequeño en lo alto y un debug color te sugiero ponerlo rojo para que identifiques que es para golpear. Ahora guardamos la escena, la colocaremos dentro de Scenes en una carpeta que crearemos llamada Playable, donde meteremos a nuestro jugador con el nombre Player. Ahora agregamos un código para controlar el jugador de la misma manera que con la caja, solo que aquí el nombre será player.gd y estará guardado en la misma carpeta de la escena actual. Dado que el código es bastante largo, lo que voy a hacer es mostrarlo parte por parte y explicar qué sucede en esas secciones. Para el script de jugador, primero tenemos las variables, las cuales son las mismas del video anterior, nada más que ahora le añadí una descripción para que puedas detener el video y tomarte el tiempo para leerlas, además de añadir otras que nos servirán para futuras actualizaciones. Lo siguiente es el método ready, donde conectamos las señales de nuestros timers y conectamos nuestro hitbox a un método para poder golpear elementos, y guardamos una posición al iniciar el jugador para que su punto de aparición sea ese. Lo siguiente es el método Physics Process, donde las primeras 14 líneas son para el control de la gravedad, limitar su velocidad de caída, controlar el Coyote Time y el Jump Buffet. El primer if lo que hace fuera de estos métodos es que si estamos saltando y soltamos el botón de salto, haremos un salto más pequeño. Y el siguiente if hace el salto más grande mientras no se suelte el botón de salto, además de controlar cuando realizamos el Jump Buffer.
Después metemos la velocidad de movimiento y por último hacemos que el motor de físicas se una con Move Slide y por último llamamos las animaciones con el método Manage Animations. Pasando a los siguientes métodos, el primero es un método para controlar el movimiento en horizontal, el cual cuenta con una aceleración y desaceleración en caso de caminar y correr. Únicamente se correrá cuando se pulse la acción de correr. Lo siguiente es un método del cual nos devolverá la gravedad correspondiente, siendo Gravity cuando estemos saltando y Fall Gravity cuando estemos cayendo. Luego tenemos un método de Jump, el cual básicamente es para saltar cuando es llamado y decir que el salto ya no estará disponible. Lo siguiente es el método para las animaciones, el cual es el mismo que el video anterior, y un método llamado Die, que lo único que hace es redirigirnos a nuestro último punto de aparición. Por último, para terminar el código tenemos las señales, las cuales son las mismas que el video anterior, nada más que sumando el área Enter del hitbox, donde si el objeto que entró en la hitbox es una caja, será golpeado y nos dará un impulso, es decir, nos dará un salto. Ya con nuestro jugador programado, le añadiremos las entradas, las cuales usamos durante la creación del código. Para ello, nos dirigimos a Project Settings en el apartado Input Map y se ingresarán los espacios de entrada. Esta parte la hice también en el video anterior, así que yo colocaré unos controles con los que se me facilita jugar. Después de concluir con nuestro jugador, necesitamos hacer las bases para poder tener nuestros niveles en los cuales jugar. Para ello, primero realizaremos un constructor de terreno. Este lo haremos seleccionando Tilemap Layer en la lista de nodos y renombrándolo a Escenario Builder. Ahora nos dirigimos a Tileset y pulsamos New Tileset. Haremos algunas modificaciones en el inspector. Primero en Physics Layer seleccionamos Add Element y no cambiaremos nada, ya que su colisión es el mundo y colisionará con el mundo. Ahora en Terrain Set seleccionamos Add Element. Aquí, al menos para este proyecto, me basaré en el archivo Terrain que se encuentra en los recursos, donde existen tres tipos de hierba con césped, por lo que en este tileset crearé tres terrains, donde cada uno tendrá el nombre de grass con un número identificador y un color identificador para cada uno. Ahora lo que realizaré será meter las texturas al tileset. Para ello, simplemente seleccionamos la etiqueta tileset en la parte inferior de Godot, arrastramos el archivo de los tiles y le damos que sí al atlas. Ya con esto podríamos irnos al tilemap y dibujar nuestro entorno. Pero no es conveniente hacerlo de esta manera, yo automatizaré con los terrenos creados anteriormente. Para automatizar la construcción de los escenarios y añadirles colisión, primero tenemos que dirigirnos a la pestaña inferior Tileset y en el menú Tileset seleccionar Paint. Ahí en el Dropbox de Paint Properties seleccionaremos Terrains para hacer el proceso de automatización de terrenos. En Terrain Set seleccionaremos el único que nos sale. Después tendremos Terrain, donde ahí estarán los terrenos que creamos. Simplemente cada tierra con césped usaremos un terreno grass, donde seleccionaremos todos los campos referentes a esa textura y el método de dibujo lo haremos de la siguiente manera como se ve en el video de fondo y lo repetimos en todos los terrains. Y listo, ya tenemos nuestra construcción automática y lo único que nos falta es añadirle una colisión a cada textura. La colisión es un proceso similar. Aquí simplemente es dirigirnos a Paint Properties y seleccionar Physics Layer 0. Ahí solo tendremos que seleccionar dónde queremos tener la forma de colisión actual. Esta puede ser editada, pero en mi caso usaré la que viene por defecto únicamente en los elementos recién creados de las terrain. Si lo hicimos todo correctamente, ya tendremos nuestro constructor de terrenos. Ahora nuestro escenario builder lo guardaremos. Este será guardado en una carpeta que crearemos dentro de Scenes con el nombre de Level Structure. Ya con nuestro constructor de niveles creado, necesitaremos crear un eliminador de entidades en caso de que éstas caigan fuera de los límites inferiores del juego. Para ello, crearemos un área 2D con el nombre de Entities Destroyer. Lo guardamos en la carpeta Level Structure dentro de Scene y solo haremos un cambio en el inspector. En Collision dejaremos en Layer 4, es decir, Hitbox, ya que esta golpeará las entidades. Y más colocaremos 2 y 3, ya que estas serán player y enemigo respectivamente. Creamos un código en la misma carpeta de scene donde guardamos esta escena, donde haremos un método que conecte con la señal bodyEnter, y ese método preguntaremos si el body es un player. Si es así, que lo mate. Si recordamos que el método dieDePlayer lo que hace es dirigirnos a su último punto de aparición guardado. Para la creación del inicio de nivel será algo muy sencillo. Al crear un nodo seleccionaremos Static Body 2D, donde su nombre será Level Start. Y tendremos tres nodos, Animated Sprite 2D para las animaciones, Marker 2D para indicar dónde iniciar el jugador y Collision Shape para hacer una pequeña plataforma sobre nuestro inicio de nivel. Primero crear la animación. Su archivo será Start Moving en Items, Checkpoint y en Start. Ignoraremos Idle porque la flecha yo quiero que siempre esté en movimiento. Para la animación del sprite seleccionaremos en horizontal 17 y vertical 1. Damos Select All y en FPS dejamos a 15. La animación será en loop y será la animación por defecto.
Por último, la posicionamos sobre el eje Y, dejando su offset en Y-32. El marker 2D lo renombramos Spawn Position, ya que este indicará dónde aparecerá el jugador. Este lo colocamos en la plataforma de salida, en la posición 11-8. Después le damos forma a la colisión. La colisión realmente es solo la plataforma, por lo que solo toma un rectangle shape y dale la misma forma que la plataforma. Luego guardamos la scene que esta estará en Level Structure, y su nombre será Level Start. Ahora crearemos un código en el mismo lugar donde está creada nuestra scene, y en este código realizaremos lo siguiente. Crearemos una variable constante o permanente que tendrá nuestro jugador. Tendremos una variable donde guardaremos la posición de nuestro spawn position. Luego, en el método ready, crearemos dos variables. Una para verificar si el jugador existe, y otra donde estará un nodo donde estarán las entidades que creemos. Preguntaremos si el player no existe. En caso de no existir, creará un nuevo jugador colocándolo en el punto de aparición y metiéndolo como hijo del nodo donde estarán las entidades. Ya con nuestro inicio de nivel terminado, toca el caso contrario, es decir, el fin de nivel. Este lo haremos creando un nuevo nodo de tipo área 2D, ya que este no se podrá colisionar con él. Además, este, a diferencia de Level Start, sí debemos cambiar su colisión. Esta será el 1, es decir, el mundo, pero únicamente detectará a 2, es decir, el player. Con este cambio hecho, ahora lo renombramos a Level End y le añadiremos tres hijos: Animated Sprite 2D, Collision Shape 2D y un timer que renombraremos a Duration. Ahora crearemos las animaciones para este nodo. En Animated Sprite 2D tendrá dos animaciones, Idle y Preset, ambas con loop activado, pero solo en Idle estará activada por defecto. Para Preset seleccionamos el Sprite de la misma carpeta que Level Start, pero en horizontal será 8 y vertical 1. Le damos Select All y los FPS los dejamos a 15. Después colocamos el Animated Sprite 2D sobre el eje Y. Su offset será Y-32. Ahora lo que haremos será darle una forma de detección con el Collision Shape. Te sugiero hacerlo con el tamaño que gustes, pero con un Rectangle Shape 2D. Después guardaremos la scene dentro de Level Structure con el nombre de Level End. Ahora creamos un código en la misma ubicación. Este código crearemos una referencia a un futuro nivel que pasaremos al completar el nivel actual. De momento le pondré null, pero después haré referencia a una pantalla de victoria si es el último nivel. Después conectaremos la señal body enter en el ready y el método que haremos preguntará si el body que entró es un player. En caso de ser así, player no se podrá mover, iniciará la animación de level end y tendremos que esperar a que termine nuestro timer de duration para ir al siguiente nivel. Aquí, cambiar la escena usaremos call deferred en lugar de change scene to packet. Esto porque nuestro player es un character body 2D y siempre se está ejecutando el método process y physics process. Ya tenemos casi todo lo necesario para construir nuestros niveles, solo queda construir el fondo y podemos comenzar. Para esto, crearemos en scene un nodo de tipo parallax background. A este le añadiremos un hijo, el cual será parallax layer, y a este último otro llamado sprite 2D. Ahora seleccionando Sprite 2D nos vamos al inspector y haremos algunos cambios. Primero, en Texture, yo tomaré de la carpeta Background un fondo. Este lo arrastraré a este campo y al ser un fondo de tipo Parallax, no ocupamos el Sprite con Centered activado. Lo desactivamos y después nos dirigimos a Region. Ahí activamos la casilla Enable y nos saldrán cuatro campos. Ignoramos los dos primeros y los últimos dos colocaremos el tamaño de la textura multiplicado por 10. Después, dado a que se ve muy alargada, nos dirigiremos más abajo en la sección Texture. Donde dice Repeat, seleccionaremos Enabled. Ahora, tomando el valor obtenido de multiplicar el tamaño por 10, lo copiaremos y lo pegaremos en Parallax Layer en su campo Mirroring. Ahora en Parallax Background lo renombramos a Background y lo guardamos dentro de la carpeta Level Structure con el mismo nombre. Ya con la scene guardada, crearemos un código en la misma ubicación, y este código declararemos primero una variable que podamos asignar en el inspector, donde será igual a la textura que colocamos en el sprite 2D. Después, otra variable para darle velocidad de movimiento al fondo. También una variable que referencia al sprite 2D, otra llamada direction, que será un vector 2 con el valor de scroll speed en ambos puntos. Luego, otra llamada texture limit, que será el tamaño de la textura que asignemos obtenida a través de un método. Después, en ready, solamente añadiremos la textura que agregamos al sprite para que se dibuje en todo momento. Al inicio nada más podría decirse. En process, como tenemos region activado, usaremos region rect position y lo moveremos con la dirección creada multiplicada por delta, para que se vea igual en todos los dispositivos. En caso de que el tamaño supere el límite de la textura, reiniciará su posición para no gastar muchos recursos. Finalmente, si todo quedó bien programado, lo ejecutamos con ejecutar escena actual y debería verse algo como esto.
Ya que técnicamente ya tenemos todo listo para crear nuestros niveles, primero haré el menú principal para colocarlo como lo que el juego arranca al momento de iniciar. Para ello, simplemente selecciono la opción User Interface en la pantalla de creación de nuevo nodo. Este lo renombramos a Main Menu, y si recordamos, creamos un background en el apartado interior, por lo que instanciaremos un background como hijo de Main Menu. Después colocaré el título del juego. Esto lo haré añadiendo un nodo hijo de tipo label. En su campo text yo colocaré, no sé, juego desarrollado en un tutorial random, y como lo quiero tener centrado, en la opción Horizontal Alignment seleccionaré Center. Luego, en la opción al lado del ancla de Godot, podremos poner un tamaño preestablecido. Yo seleccionaré el que cubra el centro y todo lo largo, y lo subiré un poco. Ahora nos falta añadirle botones al menú. Para este momento solo existirán dos, uno para jugar y otro para salir. Para ello, añadiremos dos nodos de tipo button y los colocaremos en el centro de la pantalla con la opción mencionada anteriormente. Cada uno se le renombrará a Start Button y Quick Button respectivamente, y les pondremos un texto a cada uno. Luego de añadir el texto al botón de salir, yo bajaré un poco el botón solo para verlo un poco mejor. Ahora guardaremos nuestra scene. Para esta crearemos una carpeta dentro de Scenes con el nombre de UI, donde guardaremos todas las interfaces y menús que lleguemos a crear. Al final, se guardará este scene con el nombre de Main Menu. Lo siguiente es añadirle funcionamiento a los botones. Para ello, creamos un código en la misma carpeta donde está la scene. Este código, además de meterle funcionamiento a los botones, haría algo más, y es que quiero que el botón de salir no exista si el juego está en el navegador. Para hacer todo esto, crearemos las variables First Level, donde asignaremos desde inspector el primer nivel del juego, OS Name, donde nos servirá para guardar el sistema operativo que se está corriendo en nuestro juego, o más bien el nombre, y una referencia al botón Start y Quick. En Ready únicamente conectaremos las señales de pulsaciones de los botones llamadas Pressed. Para el botón Start verificaremos que First Level exista. Si existe, nos mandará el primer nivel, si no, que envíe un mensaje por consola, y para Quick simplemente cerraremos el juego. Para el botón Quick, en Ready solamente preguntaremos si OSName es diferente de web. Si es así, el botón estará visible. Si no, simplemente no lo estará. Ahora yo quiero que esta sea la escena principal del juego. Para ello, le doy a iniciar aplicación con el botón de ejecutar y no con el botón de ejecutar escena actual. Ahora solo colocaré Select Current para que hacer que este menú sea la pantalla principal del juego. Y ya está, ya tenemos nuestro menú principal, el cual su botón de salir funciona y su botón de iniciar juego funciona, pero no carga el nivel porque aún no existe. Ahora queda el menú de victoria o pantalla final. Esta sigue un proceso similar al anterior, nada más que con la diferencia de tener solo un botón, el cual, por código, haremos que nos redirija al menú principal. Esta parte te sugiero intentar hacerla por tu cuenta, y si quieres cambiar el fondo del background, solamente arrastra una imagen de la carpeta background de los recursos de este proyecto a la variable de inspector de background, BGTexture. También puedes cambiar el scroll speed para lograr otra visión y no la misma que se logra en este video. Para la construcción de nuestros niveles del juego deberemos seguir esta estructura planteada. Por ejemplo, un nodo raíz con el nombre Base Level, que tendrá un nodo normal con el nombre Escenario, otro nodo normal con el nombre Entities y otro nodo normal con el nombre Objects. El nodo Entities le agregaremos el grupo que creamos casi al inicio de este video, Entities, y podría decirse que esta es la estructura que tendrán nuestros niveles. De momento, guardaré esta escena solo para tenerla presente en el futuro. Esta será guardada dentro de Scenes en una carpeta que crearemos con el nombre de Levels. Ya para completar la estructura que deberán tener nuestros niveles, tendremos que añadir los nodos que creamos de la carpeta Level Structure y colocarlos como hijo del nodo escenario. Además, a nuestro Entity Destroyer dentro de Base Level deberemos bajarlo hasta los límites inferiores del juego. Los míos los dejé en 240, pero a eso le sumaré 48 para evitar que se pueda observar la desaparición de un objeto. Y listo. Con esta base solo tendremos que copiar y pegarla al momento de querer hacer un nivel, y construir y además acomodar los visuales. Para la creación del nivel 1 es bastante sencillo, simplemente copiamos base level desde raíz y al momento de crear un nuevo nodo nos sale la opción Paste from Clipboard. Simplemente seleccionamos esa opción y ya tenemos la base para nuestro nivel 1. Ahora solo renombraremos el nodo raíz a level 1 y ahora empezamos con su construcción. En Background, por ejemplo, podemos cambiar el fondo agarrando una imagen de la carpeta Recursos Background y arrastrando la BG Luego en Entity Destroyer hay que hacer la forma de colisión donde se eliminarán las entidades cuando entren en contacto con esta. Simplemente añadimos un Collision Shape 2D a Entity Destroyer. Y en Shape le añadimos un Rectangle Shape 2D. Y en su Size X, su valor simplemente lo multiplicaré por 100. Acomodaré la colisión un poco, esto porque en los límites del cámara de player yo aclaré que left su valor mínimo es 0. Y si no pusiste este valor, simplemente puedes ignorar el mover el collision shape.
Ahora para construir el nivel simplemente nos dirigimos a Scenario Builder y en el apartado Tilemap nos vamos a Terrains. Yo para este nivel usaré Grass 1, por lo que dejo todo como está y selecciono el rectángulo para empezar a darle forma al nivel. Listo, ahora solo nos queda mover el inicio y el final del nivel. Para hacerlo de una manera más cómoda, utilizaré el movimiento por grid. Esto se hace en el menú de Godot al lado izquierdo del candado al pulsar Configure Snap. Ahí configuraremos que el movimiento sea 16 por 16 en offset, en step, esos mismos valores, e ignoramos la tercera casilla. Esto hará que al mover los objetos y tener habilitado el segundo botón magnetizado, los objetos se alineen al tamaño de nuestro escenario builder. Ahora simplemente guardamos la scene dentro de levels con el nombre level 1. Bien, ahora haremos algunos cambios que fueron pospuestos, y es que si recordamos en main menu, en first level por defecto colocamos null, ya que no existía nivel 1, por lo que ahora que existe, simplemente tomamos scene de ese nivel y lo arrastramos al espacio de inspector de main menu en ese campo. Otro cambio que debemos realizar es el level end, y es que si recordamos, next level sería null, pero había mencionado que aquí iría la pantalla de victoria cuando esta fuera creada, por lo que aquí simplemente asignaremos la scene de win screen, y ahora que ya cuando no hay un próximo nivel, simplemente nos saldrá la ventana de win screen. Ya con todo listo, simplemente añadiré un nivel adicional, por lo que copiaré nivel level 1 y lo usaré como base para level 2. Este nivel simplemente lo que haré es añadir más huecos para donde pueda caer nuestro player y una box para probar su funcionamiento. Esta box importante es un objeto, la cual podríamos considerar como una entidad, pero al menos para este video es un object. Si llega a haber una continuación de este video, probablemente lo coloque en entities. Listo, después de la construcción de level 2, guardaremos la scene dentro de la carpeta scenes en levels. Ahora sí, importante, en level 1 seleccionaremos level end y donde pone next level arrastraremos los archivos de scene del level 2. Y listo, ya tendríamos las bases de nuestro juego completado. Ahora podemos apreciar lo que nosotros hemos programado a partir de este video. Muchas gracias a ti, espectador, por haber llegado al final de este video. Realmente te agradezco que hayas llegado hasta este punto del video o solo hayas arrastrado la reproducción hasta aquí. Realmente se agradece. Bueno, podría decirse que este video fue la versión completa del video anterior, ya que me dio pena mi intento de tutorial anterior, por lo que decidí concentrarme en hacer las bases completas en su totalidad de un plataformero 2D, como fue votado en la primera encuesta que hice. De hecho, al finalizar este video colocaré la encuesta anterior a este video, pero con más opciones. Bueno, dejando esto de lado, muchas gracias por ver mi video. Si te gustó puedes dejar un comentario comentando qué te pareció y un like. Si tienes dudas también puedes comentar, no hace falta que te suscribas. Con haberte ayudado o aprender algo nuevo, yo me doy por bien servido. Espero tengas un buen día, buena tarde o buena noche. Yo me despido, bye.